lo hacemos desde la comuna de Vitacura. Estamos en el hogar donde está cumpliendo arresto domiciliario nuestro entrevistado de hoy. Hoy en la entrevista Prime conversamos en exclusiva con Rodrigo Toppelberg, uno de los protagonistas e imputados en el llamado caso Audio. Rodrigo, muchísimas gracias por recibirnos y por permitirnos esta entrevista. De nada. Quiero partir, Rodrigo, por el hito dentro de este caso que hace estallar, digamos, esta bomba con sus múltiples aristas y ya vamos a estar desglosándola. El famoso audio en el que aparece Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer conversando respecto a la situación y que posteriormente conocemos y da pie entonces a esta investigación. ¿Cuándo sabe usted directamente de la existencia de ese audio? El 22 de junio. ¿En qué contexto? Me lo muestra Leonarda Villalobos, que había grabado y tenía una evidencia de los ilícitos de los Sauer. ¿Eso fue el mismo día de la grabación? El mismo día de la grabación. Después de la grabación, ella se reúne con usted y le muestra ese audio. Me lo muestra ahí por unos breves segundos. No lo podía creer. No puedo escucharlo. Y ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía. ¿Por qué no? Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación. Pese a un problema gigantesco que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso. Ahora, ¿cómo se entiende que, pese a que ahí se estaba hablando de usted y que podría tener consecuencias muy significativas, de hecho las tiene hasta el día de hoy por usted, usted decide no escuchar más del audio? Me cuesta, es por eso que ella se lo envía a mi señora. Y mi señora me hace entrar en razón, que lo tengo que escuchar. Y durante los próximos 6 días, más o menos, empiezo a escucharlo. Es 1h05, más 1h45, algo así, de muchas barbaridades. 105 minutos. 105 minutos. Me demoro varios días en escucharlo, unos 4 días, que lo escucho en detalle. Y ahí me doy cuenta de lo que está pasando. Antes de eso, no tenía ni una aproximación, ni un acercamiento a lo que íbamos a conocer. Veníamos de una suspensión en la CMF, habían problemas de liquidez, pero jamás los ilícitos, falsificación de factura, ni todo la gravedad del caso. ¿Qué pasa cuando usted procesa este audio? ¿Lo escucha cuántas veces? La primera vez lo escucho una vez y luego de que ya pongo mis querellas, hago una denuncia, una autodenuncia a la CMF, una denuncia en el Servicio de Impuesto Interno y solicito al Ministerio Público declarar, que me ayuden, colaborar con ellos, que no tuvo éxito. Ya después con el tiempo lo fui escuchando muchas veces, pero después de que lo escucho la primera vez por lo menos paso un mes sin escucharlo. ¿Qué es lo que más le impacta de ese audio? Paso por distintas fases según cuando lo voy escuchando. Lo primero es lo de Daniel Sauer. Daniel Sauer era mi hermano, era mi amigo. Y después empiezo a escuchar con el tiempo, los nombres yo no los manejaba muy bien. Yo no estaba en el día a día, en la operativa del factoring ni todo. La cantidad de RUT y empresas no los manejaba. Empiezo a estudiar un poco. Aprendí más del factoring con el escándalo que trabajando en el factoring cuando trabajé del 2009 al 2020. Y me doy cuenta más o menos de lo grande que es esto. Pese a si habían cosas que eran verdad o mentira, que me doy cuenta cada vez más que son verdad. Y me doy cuenta de algo surreal para mí. ¿Qué cosas creía usted que eran mentiras y que posteriormente se confirma o usted cree que se confirma? El tema de las coimas y cosas, yo conocía a Leonarda, conocía muy poco a Hermosilla. Yo creí que era una cosa para sacar plata. No me constaba que habían. Pero empiezo a ver que algo tiene que haber. No me doy cuenta de la magnitud que hay ahora, que están involucrados un montón de gente en estos chats de Hermosilla. Y veo que, tal como dicen en el audio, de 300 personas pasan a 1000. Estaban todos metidos. ¿Y usted no se imaginaba eso? No, jamás. ¿En qué momento decide filtrar este audio? Yo envío al Ministerio Público, a un funcionario de la CMF,
y a algunos medios periodísticos alrededor del 13 de noviembre, o 12 fue después del 10, pero sé que CIPER lo publica el día siguiente. No me acuerdo muy bien en qué fecha fue. Habían pasado 3 meses desde que yo hice la denuncia en el Ministerio Público y no tenía respuesta, no se estaba moviendo. Me decían que la causa era, mis abogados me decían que la causa era secreta, pero tenía que de alguna manera ejercer presión. Y decide entonces hacerlo público. Sí. ¿Por qué? Y explíquenos el método en que lo hace público. ¿Qué usted dice? Decido filtrarlo, entregarlo a medios de comunicación Yo lo y a otras envío instituciones. en forma anónima. Pero haciéndose pasar por Daniel Sawa. Claro, eso era para no hacer tan melodramático, ponerme algún apodo como Anonymous o alguna cosa así, no era mi intención. Pero sí puse una cosa que era obviamente que no era él, pero puse el nombre de Daniel Sauer y escribí algo como soy Daniel Sauer y así dice el fraude de Factop. ¿Y desde qué teléfono lo envía? Consigo un teléfono de prepago, sistema Android, comprado en efectivo. Yo temía mucho por las repercusiones que podía haber por esto, pese a que era obvio que era yo. Si soy el único que me beneficio en ese audio. Pero igual traté de hacerlo anónimo y de la mejor manera. Entonces compro un teléfono de prepago, en efectivo. Hago una limpieza de metadatos, vale decir, quitar el sonido de fondo, más o menos limpiar. Cosa que no era muy necesario, la verdad, nunca se investigó mucho esto. El caso filtración audio, por así decirlo. Consigo un número para WhatsApp del Reino Unido y bueno, convirtiéndolo a MP3 hago 3 enlaces y lo envío por WhatsApp. ¿Con qué nombre de mensaje? Némesis. ¿Y por qué ese nombre? Un poco de melodrama, la verdad es que está muy abrumado ahí y un poco de mitología ahí para darle dramatismo. ¿Por qué toda esta operativa de buscar un teléfono prepago, otro chip, estos nombres, hacerse pasar por Daniel Sauer, cuando usted ya había hecho una denuncia como Rodrigo Toppelberg en el Ministerio Público? Consulté con mis abogados y pese a que había un área gris si era lícito o no lícito, porque cuando atenta contra la fe pública y todo, y lo que es lo que está pasando, se hace lícito el audio, me decían que podía contaminar la investigación. Y por otro lado, temía mucho lo que podía hacer Hermosilla. Hablaban de este señor de los pasillos, que tenía influencia en todos lados. Y de esa manera dejaba la duda si era yo o no. Pero usted mismo dice que es lo más probable que todos se enteraran que había sido usted. Sí, pese a que tampoco estaban tan seguros. Se han hablado de confabulaciones de mi equipo legal, se ha hablado de mi señora, pero nunca estaban bien seguros de quién era. ¿Y Leonardo Villalobos en algún momento le pidió no difundir ese audio? ¿A usted o a su señora? Como que obviamente, mira, no recuerdo, pero obviamente me han dicho para ti y para mí. O sea, usted, no me acuerdo haberme pedido discreción, pero usted entendía, no me lo dio que para reenviárselo a nadie y era secreto máximo. Entendía que en el fondo ahí había una acción que podía ser complicada, el difundir esta grabación. O sea, todo esto es muy complicado, solo lo estaba haciendo más complicado. ¿Y eso se lo recomendaron sus abogados? ¿Qué cosa? ¿La difusión de este audio? No, al contrario, me dijeron que no. ¿Y usted insistió en hacerlo de todas maneras? No, yo lo hice y les avisé. ¿Buscando qué cosa? Buscando llamar la atención del Ministerio Público y alertando. Esto era muy grande, esto se tenía que saber. ¿Y su objetivo era que esto tuviera consecuencias especialmente para algunos de los involucrados o para todos los que actualmente hemos ido conociendo? ¿Quién buscaba usted principalmente denunciar a través de esta difusión? Buscaba que la gente supiera que yo no estoy tras los ilícitos que se cometieron en Factop ni en STF. Y el audio es la viva prueba de eso. A su juicio eso lo deja claro. Sí. Hablemos de la relación que usted tenía con los involucrados en esta grabación. Partamos por Leonardo Villalobos. Usted dice que queda impactado con la conversación de este audio, pero entendemos que ella ya le había dado a usted algunas señales, o en algunos casos había
dado información bastante explícita respecto a los ilícitos que se estaban cometiendo Las al 2 interior de semanas Factor. previas al audio. ¿Solamente ahí? ¿Recién 2 semanas previas? Sí, yo me involucro un poco en la empresa como accionista minoritario cuando ocurre la suspensión el 23 de marzo. De ahí no veo ilícitos pero veo un problema de liquidez grande. Y Leonarda estaba muy preocupada porque ella había invertido también plata en Factor, plata de la mamá, de los hijos, etc. Y me empieza a decir, acá hay facturas falsas, cosas así. Yo nunca la pesqué mucho porque es súper mentirosa. Trabajé con ella en el 2018, no tuve buen resultado. Pero yo le dije, dame una prueba. Y ahí es cuando me trae este audio. Ya hasta antes de esa prueba usted no creía que se estaban cometiendo esos ilícitos. No. Pese a que usted estaba ahí mismo, en esa oficina, tenía una relación cercana con los involucrados. Tenía una relación cercana, pero los últimos 3 años yo no trabajaba ahí. Trabajaba como externo, yo tenía una agencia de marketing. Les daba marketing, recursos humanos. Pero eran personas que veía frecuentemente, ¿no? Claro. ¿Compartía claro. con ellos todos los Sí. días? No todos los días, en el último tiempo. Y tampoco tengo seguridad de cuándo comenzaron los ilícitos, pero nunca me metí en la operativa. Y no quería sospechar de aquello que le estaba advirtiendo Leonarda Villalobos. Yo estaba ¿No quiso en algún preocupado momento por saber más? la falta de liquidez. Habían inversionistas ya pidiendo rescate, estaba preocupado de eso. Y ella como una mosca me hablaba de unas facturas ideológicamente falsas que ni siquiera entendía lo que eran. Tuve que después entender, ver bien eso. Pese a que usted trabajaba en Facto, ¿no entendía lo que era una factura ideológicamente falsa? No. Y es difícil de creer eso. Que usted no supiera un No sabía que era concepto tan básico cuando uno trabaja en un factoring. No lo sabía y tampoco sabía que habían facturas falsas hechas por ellos. Que se ocuparan estas facturas a favor y que fuera algo habitual, no tenía idea. ¿Y su relación con Leonarda Villalobos era de mucha cercanía, de mucha confianza? En el último tiempo nos llevamos muy bien, pese a que tuvimos una distancia cuando la despedí de los negocios de mi familia. Y ella se empezó a acercar mucho cuando empezó a ver esto ilícito. Se empezó como a distanciar de los Sauer. ¿Y usted podría decir que ella era su amiga? No. Pero iba a su casa. Sí. Conversaba con su señora, Iba con sus hijos. seguido, teníamos una relación social, pero siempre yo sabía que había algo detrás de eso. Y más que nada le seguía el juego. ¿Y qué cree usted que ella buscaba con esa cercanía del último tiempo? Le pregunté, ¿qué sacas con esto? En base estás traicionando a los Sauer con todo esto, trayéndome una grabación. Y ella quería trabajar con mi familia, no con los Sauer. Cosa que jamás iba a hacer yo. Le dije que había un conflicto de interés grande. En todo caso, tenía muchas más razones para no hacerlo. Igual me dijo que había una opción de hacerlo con Alejandra Borda, que era su amiga, que eran 2 caras de una misma moneda. Me acuerdo que me dijo esa frase. Pero yo claramente no quería trabajar con ella. ¿Por qué cree usted que Leonarda Villalobos le manda ese audio y se lo muestra? ¿Por qué tenía tanta insistencia en ese punto, en que usted supiera lo que estaba ocurriendo? Porque yo no le creía. Y yo no entendía mucho de lo que me hablaba, de toda esta falsificación. Pero por eso, cuando llega con la grabación, ¿cuál era el objetivo de que usted supiera lo que estaba pasando? Que yo tomara distancia del grupo de los Sauer. ¿Solamente eso? Y que trabajara con ella y que viera que se está camiseteando conmigo. ¿Y usted cree que ella no tenía dentro de sus planes lo que usted iba a hacer después? Es decir, que usted iba a difundir esa grabación. No me lo explico cómo llegó a mandármelo. O sea, confiaba demasiado, no sé, que no lo iba a hacer. Pese a que no lo hice por un buen tiempo. Pero, ¿qué pensó ella? No te sabría decir. ¿Lo ayudó alguna vez Leonarda Villalobos con algo a propósito de las gestiones que ella decía hacer y se jactaba hacer? Fue asesora tributaria mía, pero nunca haciendo nada con coimas ni nada ilegal. ¿Con el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo? Todo lo que yo pagaba era a través del portal y pagaba bastante. Pero sí me ayudaba a gestionar cosas y la verdad es que no hizo un buen trabajo. Luis Hermosilla, ¿cuándo entra a su escenario? ¿Cuándo usted lo conoce directamente? Empiezo a conocer, yo creo que en abril, mayo,
a través de por chat, otro de los chats, por una demanda que llegó no por factura falsa, sino por un no pago. Caso Galibo Energy, algo así era. Y Daniel Sauer me dice que vamos a trabajar con él. ¿Qué sabía usted de Luis Hermosilla hasta O sea, ese lo que entonces? sabía todo el mundo en ese minuto. Ni siquiera tenía claro que era el abogado de Patreon y que trabajaba en Patreon. Y no, sabía que era un abogado de renombre, de muchos contactos, pero hasta por ahí no sabía mucho más de lo que nos escucha de los grandes abogados de Chile. Y yo empiezo a tener una distancia con los Sauer, y ahí es donde él me cita a su oficina. ¿Cuándo fue eso? Principios de junio. ¿Antes de la grabación? Antes de la grabación, unas 2 semanas antes. Eso fue un poco clave en esos días, porque yo me estoy enterando de todo antes que llegara la grabación, y tengo esta reunión con él donde me da una advertencia que tengo que mantenerme cerca de Daniel porque yo andaba muy frío con los Sauer, ya algo sabía que pasaba. Creí que eran meramente problemas de liquidez, cosas así, no los ilícitos que se hacían. Y me hace una advertencia que hay consecuencias cuando uno se aparta del grupo. Entonces que tenía que mantenerme cerca de ellos. ¿Usted lo sintió como una advertencia o como una amenaza? Como una amenaza, pero era muy manipulado, él era muy simpático, era muy entrador, pero me dice cómo van a pasar cosas, tú sabes, que pueden haber consecuencias. Que ¿No especifica qué consecuencias no especifica. podrían haber ocurrido? ¿Y qué piensa usted en ese momento? No lo entendí. Lo procesé después, solo dije, o sea, no me voy a acercar a Daniel Sauer. Pero sopesando después veo, sí, acá hay una manipulación, acá hay una advertencia, una amenaza, y después, bueno. Usted dijo en su declaración, me dijo que tuviera cuidado de descolgarme de los demás socios de Factop. Todos los trapos al sol salen, que era mejor no soltar a los Sauer. ¿Eso fue textual lo que él le dijo? Sí. ¿Usted era consciente del poder que tenía Luis Hermosilla, de su red de vínculos, relaciones con el mundo político, empresarial? No en detalle, sabía que era conectado. Tenía un apodo, el señor de los pasillos, creo. Ya cualquier abogado que tiene un apodo de ese tipo, obviamente está conectado. Con quién estaba conectado y a este nivel no tenía idea. ¿Se ha sorprendido ahora con el nivel de conexiones que tiene Luis Hermosilla? Me he sorprendido, o sea, con el nivel de corrupción que se haya comprobado. Siempre sabía que había algo, que iban a encontrarse cosas, pero no a este nivel. Más allá de esa reunión, ¿no tuvo otra con Luis Hermosilla? ¿No? Tuve otra que estaban los hermanos Sauer, y creo que Leonarda también, que era para ver el tema de liquidez y el tema de la CMF, donde se formularon cargos contra los hermanos Sauer y Luis Flores. Ninguno en contra mío. ¿Nada le llamó la atención de esa otra reunión? Yo estaba muy decaído porque aquí veía que se estaba perdiendo todo el patrimonio familiar. Y como te digo, era un tema de liquidez para mí, que se habían farreado la plata. No estaba viendo los ilícitos, no estaba viendo un riesgo de cárcel, ni mucho menos. ¿Qué le ha parecido la defensa? Y me imagino que ha visto, ¿no?, las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, respecto a la situación del penalista, con acusaciones que además han ido a gente, autoridades, ha hablado prácticamente de persecución, una politización de este caso. ¿Qué le parece a usted esa defensa que ha levantado Juan Pablo Hermosilla respecto a la situación de su hermano Luis? Mira, lo que más vi fue antes de cuando estaba por entrar él. Después tuve 4 días muy agotadores de mi declaración en tribunal, más mi revisión de cautelares, que en esos días no vi muchas noticias. Y desde que llegué tampoco he visto mucho, pero es lo que he escuchado de mis abogados. Es su sistema de defensa, eso ya escaló para otro lado acá. Creo que hay mucho por ver todavía, hay mucha verdad que va a salir. Y si me preguntas qué opino, si es una buena o mala defensa, creo que es su defensa. No. ¿Qué verdad sabe usted de aquello? No entiendo. En sentido de lo que va a salir a la luz. No, me imagino. O sea, todos los días están sacando una historia nueva del chat de Hermosilla. Es como que van uno por uno sacando. Si todos los días han salido uno nuevo, ¿qué va a salir mañana? No es que usted maneje otra información al respecto. No.
¿Y le parece que Luis Hermosilla en este caso es parte de una red mayor? De corrupción han hablado mucho, si uno ve los vínculos que se han ido generando, ¿usted cree que aquí hay una estructura mayor, que hay otros involucrados? Pero por supuesto. O sea, hemos visto que han tirado un contacto, dos contactos y siempre hay algo. Ayer supimos lo del Grupo Patio, con este tema de unos permisos, con urbanismo. Hemos visto el tema de Chadwick, que creo que no se ha comprobado, pero hay ministros, hay de todo ahí. Usted ha mencionado la cercanía que tenía con los hermanos Sauer. Partamos de eso, ¿no? Del origen. Desde niños. Desde niños. Con Daniel. Ariel era el hermano de mi amigo. Con Daniel. Desde la casa de vacaciones en Concón. Desde chico, desde que tengo uso de memoria. Eran compadres, padrinos de sus hijos. Éramos hermanos. Éramos más que compadres. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento? Porque usted ha mencionado también el distanciamiento que comienza a tener con los hermanos Sauer. ¿En qué momento ocurre eso? Pero el distanciamiento que yo tengo con él antes del audio y después del audio es distinto. Yo empiezo o sea, hace tiempo yo ya que me había ido del 2020, veo que no me gusta Facto. Les empiezo a decir que me tengo que retirar, pero tenía depósito a plazo en garantía. Empiezo de alguna manera a tratar de salir de Facto, pero había venido la pandemia, siempre era lenta mi salida por toda la plata que tenía involucrada. Había un tercio en lo que son estos depósitos y había 2 tercios que estaban garantizando unos forwards que hicieron ellos en moneda dólar. Entonces era mucha plata que tenía que recuperar. ¿Cómo entra usted al negocio? Porque una cosa es la amistad, la cercanía que tenían por sus relaciones personales, familiares, de colegio en algún momento también, pero otra cosa es haber entrado al negocio. Ellos me invitan, y a mi familia, en el 2008, 2009 más o menos. Ellos habían fundado el Factory en el 2004 junto a su padre y me invitan a comprar el 25% junto a mi familia. ¿Eso significaba cuánto dinero? Poner en garantía depósitos por aproximadamente 10 millones de dólares. ¿Y bajo qué condiciones se lleva a cabo eso? Tendría el 25% y tendría un dividendo anual y tendría el 25% de un negocio serio que ellos me decían. Y aparte la colonia judía estaba mucho invirtiendo en los Sauer. Y se veía bien formado, no vi nada ilícito. ¿Una rentabilidad asegurada en el negocio? Sí. ¿De cuánto? 60 millones, ellos decían que era 120, pero capitalizaban otros 60. ¿Y a usted le pareció razonable eso? Sí. ¿No dudó en ningún momento de que podía haber algo más acá? No. ¿Ni su familia tampoco? No, tampoco. ¿Y eso usted cree que es por la cercanía que tenía con ellos? ¿El no haber indagado quizás más en el negocio propiamente tal? Nunca vi ningún ilícito, nunca estuve buscando ningún ilícito tampoco. Y yo no creo que los ilícitos, no tengo la seguridad, hayan sido de siempre. Yo creo que esto parte después de que no pueden operar cheques en las distintas instituciones. ¿Y por qué cree eso? Porque ahí empieza toda la lógica de facturas falsas. El cheque es un documento legítimo, la factura la tienen que forzar. Y esto es más o menos después de la pandemia que ya empiezan a hacer facturas y no cheques. ¿Conversó con los Sauer para aclarar lo que se revela en el audio? Usted dice que había quedado muy impactado por ese audio, donde habla Daniel Sauer de usted directamente. Encaro a Daniel Sauer y me dice que no tengo idea de lo que estoy hablando, que debe ser algo que hizo Ariel. Hablo con Ariel por separado y no me respondió nada. De ahí yo consulto con asesoría legal, no ligada a Hermosilla obviamente, y ya veo cómo empezar a tomar un brazo de distancia. Yo no cometo ningún ilícito y no quiero estar involucrado en eso y empiezo allá a ver mis denuncias con la CMF, Servicio de Impuestos Internos, como te comenté, y las querellas. Lo que escuchó usted en el audio, todo lo que se escuchó, de ahí en adelante, usted se da cuenta, según su declaración, obviamente que esto tiene que determinar la justicia, ¿no?, que ellos habrían operado sus espaldas. Sí.
¿Se siente traicionado en ese momento? Obviamente. ¿Qué es lo que más le duele de la situación? La traición, varios puñales en la espalda, la guerra sucia que han hecho contra mí. ¿A qué se refiere con esa guerra sucia? Me he dado cuenta en el último tiempo, ahora que se han filtrado los teléfonos, las llamadas telefónicas, que aparte de... Yo tuve como una experiencia muy parecida al audio, ahora al ver los teléfonos de Sauer con su hermana Cindy, con el Mosilla, de cómo han hecho una campaña totalmente sucia en mi contra, han manipulado medios. Usted se refiere a conversaciones que tiene, por ejemplo, el 7 de diciembre de 2023, Cindy Sauer con Daniel Sauer, que conocíamos es lo que salió durante el día esta de la jornada, tercera, exactamente. Donde ellos mencionan que, le voy a leer textual, ¿no? Dice, Cindy Sauer le comenta a su hermano que los abogados de Doppelbeck le pueden sacar N, en alusión a que su servicio sería muy costoso. A lo que Daniel responde que ese es el dinero de toda la familia. Cindy agrega que la familia de Doppelbeck tiene al menos 20 millones de dólares y pregunta, ¿seguro que no le ha crecido el patrimonio? ¿Que se pitió 30 millones de dólares? En un tono más duro, su hermano le responde, el resto se lo pitió todo porque es un imbécil. Y su hermana dice, tiene que quedar en la ruina y con el nombre en el suelo. Dice además varias otras cosas, ¿no? Menciona, la rata no para de molestar y golpear, nadie le hace nada, en fin. Habla también de los testigos que manipulan. ¿Qué le parece esa conversación en términos del objetivo que tiene? Porque dice que aquí lo que busca es que nadie a usted le hable, que prácticamente lo marginen, ¿no? ¿Eso usted considera que ha tenido consecuencias? Sí, sí, por destapar esto, claro. Considero que mucha gente hubiera preferido que no destape esto y que pase colado, como se dice, pero esto igual se iba a saber tarde o temprano. La falta de liquidez había. Habían cosas que se iban a dejar de pagar. Esto se iba a saber, solo que yo lo supe antes. Hablamos del conocimiento que usted tenía respecto a posibles ilícitos. Usted en una declaración del 29 de mayo dice que en algún momento se cuestionó si esto era legal o no. Ahora dice que no tenía... No, lo que quise decir en esa declaración era desde cuándo estaba pasando. Esa fue la primera declaración que tuve con la Fiscalía, de las dos que tuve. Ahí lo que quise decir era desde cuándo estaba pasando esto. Si había sido de siempre, si había partido después. Esa es la duda que tenía. No tenía dudas respecto a si esto era legal o no, porque eso era bastante evidente. ¿O tenía dudas respecto a la legalidad de esos actos? ¿Cuándo? Cuando da la declaración. No, ahí ya estaba claro que había sido ilegal. No, pero en el momento en que usted dice, empiezo a cuestionarme... Yo me cuestiono el mismo 2023, tras la suspensión de la corredora, si es que hay ilícitos o no. ¿Y no profundiza en aquello? Sabiendo o teniendo esa duda razonable de que aquí podría haber habido ilícitos, ¿no le interesa profundizar en lo que estaba pasando al interior de la empresa? Era muy difícil verlo y me estaban ocultando cosas constantemente. Todo el equipo cobranza, los Sauer, personas que atendían todo este tema de la factura. Y aparte estaba viendo el tema de la corredora, pero no creí que habían ilícitos. Sé que hay ilícitos cuando ya Leonarda me empieza a hablar, si no, no me doy cuenta. ¿Y no hace una autocrítica respecto a no haber profundizado en aquello cuando ya usted mismo dudaba si había ilícitos, cuando ya Leonarda Villalobos, antes del audio, le venía hablando de estas facturas ideológicamente falsas? Fuera de encarar a los Sauer y empezar a hacer las querellas que iban a hacer para mostrar esto, esa es mi manera de investigar más. No, le pregunto si no hace ahora una autocrítica respecto a que al menos pudo haber profundizado en la información que ya manejaba en ese entonces. Me hago una profunda autocrítica respecto a todo. Hubiera hecho todo distinto. ¿Cómo qué cosa? De partida no me hubiera asociado con los Sauer. Investigado esto sin asesoría legal, de fuera del grupo Los Sauer, no lo hubiera podido hacer. No era un tema que manejaba bien. ¿Usted no cometió ningún ilícito? Ningún ilícito. ¿Tiene certeza de eso? Sí. ¿Y es posible creer, usted cree que piensa usted que es creíble que después de toda la relación que usted tenía con los Sauer,
usted, su familia, de los montos involucrados además. Estamos hablando de mucho dinero, de las condiciones ofrecidas. Solo recién el 2023 usted se entera de que había actividades ilícitas al interior de Factor. Correcto. Le pregunto si a su juicio eso es creíble. O sea, tienes que pensar que mucha gente invertía. Había más de 300 inversionistas. Pese a que yo estaba más cercano, ellos invertían en un negocio factoring, yo también. Se habla siempre porque estaba con ellos, pese a que no estaba el último tiempo con ellos. No hay ningún hecho que pruebe que yo sabía. Solo asocian por su posición, por como dices tú, por estar con ellos, por haber invertido dinero. Puede que no resulte creíble, pero es la verdad. Claro, lo que pasa es que no estamos hablando de un periodo corto de tiempo en que usted estuvo con ellos. Estamos hablando de 10 años en los que estuvo con ellos, por lo menos, ¿no? Usted entró al negocio en el 2009, estamos hablando de un periodo muy extendido de tiempo. Entonces, con esa extensión de tiempo, con la cercanía que tenía con ellos, físicamente estaba durante mucho tiempo en la misma oficina, y usted dice que nunca se enteró de nada de lo que pasaba al interior de Factor. Correcto. ¿Y a usted le parece creíble eso? Es difícil probarlo, que es distinto. Pero usted insiste que no cometió ningún ilícito. Yo no cometí ningún ilícito, no hay ninguna prueba que yo la haya cometido. Ni las querellas, sabía de los ilícitos que se estaban cometiendo. No sabía. En su declaración usted habla de que los Sauer, cuando lo incorporan al negocio, necesitaban a alguien de confianza que abriera y cerrara la caja fuerte. ¿A qué se refiere con eso? Querían viajar ellos, juntos con su padre, y necesitaban a alguien de confianza. En esa época no habían transferencias, nada, y era abrir una caja fuerte con chequera. ¿Literal abrir una caja fuerte? Una caja fuerte. ¿Esa era toda su función? Básicamente alguien de confianza que tuviera las llaves, y eso lo manejaba con ejecutivo en su ausencia, pero nunca volvieron a viajar solo. Y después de eso, ¿cuáles fueron? Usted fue asumiendo otros roles, otras funciones. Asumí todo lo demás que no se veía en la operativa del factoring, recursos humanos, informática, hacía los eventos de fin de año con mi productora, regalos de Navidad, todos los detalles después que conectan a la empresa. ¿Reconoce a estas alturas, usted diría, puede asegurar que Factop se convirtió en una estafa piramidal? Yo creo que no era una estafa, yo creo que fue una mala gestión de ellos y que después se fueron tratando de sustentar esto, cometieron esos ilícitos. Pero no creo que la intención inicial haya sido un esquema piramidal. De estar buscando inversionistas y de haber prometido rentabilidades que eran imposibles de cumplir. Yo creo que con el tema de la CMF y STF está ya este rescate masivo de inversionistas y ahí se les acaba un poco la bicicleta, pero por años funcionaron con normalidad. Y ahí entonces comienzan, según usted, o habrían comenzado las actividades ilegales al interior de Factor. No sé cuándo comenzaron, yo estimo que fue después de la pandemia, por ahí por el 2020, 2021. ¿Y ese cálculo lo hace en base a qué? Al tema de que ya no pueden factorizar cheques y necesitan esta factura a favor, como se llama. Por eso usted hace ese cálculo, ¿no? Yo hago ese cálculo, no tengo la certeza y el Ministerio Público tendrá que verlo y lo veremos en el juicio cuando se desarrolle. ¿Qué ocurrió con el dinero de los inversionistas? No lo sé, tengo sospechas que puedan tenerlo escondido. ¿Dónde? No lo sé. ¿Fuera del país? Son hipótesis, no tengo prueba de nada todavía. Creo que mucho también se gastó en Grupo Patio con los hermanos Jalaf. Altos lujos, un poco lo que se habla también de Hermosilla, los viajes en jet, todas esas cosas. ¿Usted fue parte de eso en algún momento? En algún momento, no con el Grupo Jalaf directamente. ¿Con Hermosilla? Tampoco. No, lo conocí ¿Con los en el propios 2023. Con los propios Sauer, sí. Lujos, viajes, yates. Tuvimos lujos y viajes, pero yo siempre pagué mi parte. No sé cómo habrán pagado la suya. Pero obviamente ocupaban recursos de la empresa para pagar sus propias cosas. Se habla de, en el proceso de reorganización, se habló de deudas que rodean los 60.000 millones de pesos. Y eso que no reconocen las mías. Así. Hemos conocido algunos nombres de inversionistas. ¿Hay más? ¿Vamos a conocer nombres de inversionistas importantes que pusieron también su dinero en Factor? Yo creo que sí.
¿Tiene conocimiento de alguno? No tengo conocimiento, pero son sociedades. Cuando son sociedades, tú tienes que hacer un ejercicio de ver quiénes son los representantes de esa sociedad. Y eso no se ha hecho. Y muchos ponían sociedades por un tema de impuestos, por un tema de hacerlo de una manera más piola, entonces no lo sé, pero... ¿Sociedades en el extranjero? ¿Platas en el extranjero? No había un manejo de ¿Se habla de envío de dinero a Panamá? Hay unas cuentas de Panamá, me ha preguntado ahora el Ministerio Público. No tengo idea de qué sociedades fueron, y eso que yo fui a Panamá. Pero no vi un movimiento ahí que hicieran con el extranjero, y eso lo hubiera visto. Todo lo que fuera con hablar inglés siempre me pedían ayuda, no se manejaban mucho ellos. Y eso yo creo que me hubiera dado cuenta. Es decir, usted en algunos casos entonces sí estaba involucrado en lo que tenía que ver con manejo de plata. Cuando usted dice, eso me lo hubiesen dicho a mí. Lo que es transferencias, sí, lo manejé por algunos años. Y yo transferí mucho, pero en la transferencia no se veía el ilícito. Yo nunca tuve la factura. Y para mí eran negocios normales. ¿Nunca sospechó tampoco de nada extraño en esas transferencias al extranjero? No, al contrario. No, las transferencias al extranjero eran muy pocas. ¿A dónde? Se hizo un par de inversionistas que necesitaban plata afuera como una excepción. Eran ¿Afuera, cosas pero muy en qué puntuales. parte? Estados Unidos. Panamá no, según lo que usted me decía, o no recuerdo. Panamá habían transferencias chicas de la compra de ropa, Textil Sico. Eran cosas así, se compraba una vez al año en Panamá, en zona Colón. Pero así como un negocio turbio en Panamá, nunca detecté. ¿Transferencias a Israel? Eso lo ocupó alguno de los querellantes en mi contra. Es un favor que le hacía a mi señora de pasar 600.000 pesos mensuales a través de Chile Express. A su cuñada, que vive en Israel. Cuñado. ¿Por qué lo hacía, por qué lo triangulaba a través de Factop y no lo enviaba directamente? Porque hay que ir a Chile Express con un cheque que hay que cobrar en efectivo y se lo pedía a la estafeta. Esa es la explicación. Totalmente. Ellos ocuparon ese detalle chico como para hacerme daño en una evaluación de cautelares y lo lograron. ¿Qué le diría usted a estas alturas a todos los inversionistas que confiaron en usted? Me imagino que usted muchas veces también fue quien pudo captar inversionistas. No, yo nunca capté inversionistas. Llegaron 2 inversionistas, 3 contando a mi familia, por mí, que me pidieron acercarse a Factop. Pero sé que hay inversionistas que porque yo estaba ahí quizás invirtieron, que se comunicaron directo con los Sauer. Y eso es la responsabilidad moral que hay. De partida, yo también era un inversionista. Yo fui el que más perdió, mi familia. ¿Cuánto? Fue la que más perdió plata con esto. ¿Cuánto es? Alrededor de $30 millones. Lo que mencionaba Lo que mencioné al principio. Sauer. ¿Y ese dinero usted lo da por perdido? Lo doy por perdido porque aquí se paga, al último se me va a pagar a mí y no se puede recuperar. A no ser que haya dinero escondido, que es algo que está buscándose todavía. ¿Gran parte o un número importante de los inversionistas eran de la comunidad judía? Sí, un 90% te diría. ¿Qué ha significado eso en términos de sus relaciones? Bueno, yo he estado muy apartado de todo. Sigo, obviamente, antes de caer en Capitán Llave, en lo que es más la participación a través de mis hijos, en el colegio, del Estado israelita, pero me he apartado un poco de mi círculo. Usted mencionó a los Jalaf y bueno, van a ser parte ahora de una nueva arista en esta investigación, ¿no? Sí. ¿Cuál es el rol de los Jalaf en Factop? Los Jalaf emitían facturas para que Factop pudiera colocarlas en el sistema financiero. Y había una deuda muy grande de los hermanos Jalaf con Factop. ¿Y cree que estamos recién empezando a conocer también lo que podría ser el caso ya vinculado directamente a los hermanos Ahora Jalaf? estamos viendo cada vez más aristas como el Grupo Patrio. Usted me mencionaba recién su paso por Capitán Llaver. 20 de abril. 20 de abril. Comienza a mí al principio cautelar me de prisión preventiva formalizan en Capitán Llaver. y me dan reclusión nocturna y después apela al Ministerio Público y caigo 9 días después junto con las personas que denuncié. ¿Cómo fue esa relación al interior de Horrible, horrible. Me advierten que tengo que portarme bien, que, o sea, aparte, ¿Quién se lo advierte?
Gendarmería. ¿Ya? Si alguien comete... Estar en Capitán Llave era un privilegio. Es una cárcel playa, como le dicen ahí. La única con agua caliente. Muchos lujos no hay. Hablan de una mesa de pool, nunca la vi. Parece como una pica de marisco si tú te sentas ahí en el comedor. Y las piezas tienen calefacción. Lo demás es súper normal y obviamente no hay violencia, no tienes nada. Y eso es como el privilegio que uno tiene. Si uno se violenta con alguien o alguien le grita a alguien, tú te vas a Santiago 1, automáticamente. Entonces me advierten que, como yo voy a estar con los Sauer, más encima en la misma pieza, si pasa algo, me voy a Santiago 1. ¿Y qué ocurrió la primera vez que se vieron ahí adentro? No les hablé, pero al cabo del tercer, cuarto día uno ya empieza a convivir. Yo siempre era muy frío, muy distante, y ellos partieron del primer día, hola Topi, ¿cómo salimos de esta? Salgamos de esta. Y empiezan a manipular un poco porque querían de mis recursos para salir. ¿Con quién más se relacionaba al interior de Capitán Llave? Tenía un muy buen amigo, lo tengo todavía, Miguel Carrasco, ex gendarme. Después fueron llegando distintos personajes y siempre tuve buena relación con todos. ¿Con Daniel Jadwe? Con Daniel Jadwe, mira, resultó ser una persona súper agradable. Creí que iba a llegar lo que todos creen que es de Jadwe. Resultó ser una persona bastante culta, muy agradable de estar, pero la verdad ellos eran del grupito de los Sauer, que eran los tres que andaban para todos lados juntos. Así que mucho no compartí con él, pero lo poco que compartí, diría que estuvo bien. ¿Qué hacía usted al interior de Capitán Llave? Hacía de todo. Trataba de ocupar mi tiempo lo más posible. Escribí como nunca escribí, estudié como nunca estudié. Mi equipo legal me iba a ver todos los días. Tenía 2 visitas de familiares los miércoles y los viernes. Los domingos hacía barbería, soy barbero. ¿Y a quién atendía? Atendía a todos los reclusos, incluso al principio atendía a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable cortándole el pelo, así que después les corté servicio. A Gendarmería no le gustó mucho eso porque la idea es que uno les dé el corte a todos, pero no me daba para cortarle el pelo. ¿Y a los demás sí? A los demás sí, menos a Jadwe. Jadwe tenía un equipo legal afuera que le hacía promociones y no quería que le cortara. Aparte tenía máquinas nuevas. ¿Se encontró con Luis Hermosilla en algún momento? El último día. Porque se cruzaron, ¿no? El último día. ¿Y qué se dijeron? Yo llegué, lo miré, le dije, bienvenido allá, don Satanás, o algo así, le dije. Y no, me entró al tiro, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Le dije, encerrado. Yo lo confronté. Porque tú puedes ver que yo lo metí ahí, pero yo veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de como formar una instancia y confrontarme a él, y no hubo como la manipulación, llegó al tiro, se sentó al lado mío, me empezó a pedir consejo, y dije, aquí partimos de nuevo. Le seguí la corriente y tenía fe que iba a salir. Hace algunos momentos se ha conocido la decisión del tribunal de mantener la prisión preventiva para Luis Hermosilla, después de que se solicitara un cambio ahí de la cautelar. ¿Qué le parece esa decisión? Porque usted habla además de cómo él fue el responsable de la confabulación en su contra. ¿A qué se refiere con eso? O sea, Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Recordemos que Daniel Sauer es cliente de Luis Hermosilla, él está haciendo como una especie de abogado corrupto, pero aquí el cliente era Daniel Sauer. De la noticia que me acabas de dar que no sabía, bueno, ya que 2 semanas adentro, él me dijo adentro, yo voy a estar mucho tiempo acá, no me extraña. Él sabía que era muy probable me dijo, que se mantuviera. me metía en mucha conversación, lo que era muy raro, muy incómodo. ¿Crees, para ir ya cerrando esta entrevista, que si no se hubiese conocido, si no se hubiese filtrado el audio, estaríamos en la situación que estamos con el caso? No se sabría nada. Creo que nadie hubiera caído preso. Me sorprende que yo haya caído en prisión. Jamás pensé que el Ministerio Público me iba a dar la espalda. Creo que no se sabría. Quizás veríamos una empresa en casi bancarrota o liquidación concursal, pero sin el audio y sin mis querellas que habla de la factura falsa no se sabría nada. ¿Teme volver a prisión preventiva? ¿Hay recursos que se ha presentado? El de los lunes se va a querellantes? saber, sí, tengo miedo. Tengo miedo porque la verdad es que, o sea, me sorprendió haber caído ahí, me sorprendió un recurso de amparo que no funcionó,
jueces de la Suprema que tampoco quisieron sacarme. Cuando no hay una prueba tácita que yo tuviera conocimiento, cuando de lo que se me culpa es de si sabía o no sabía, jamás ejecuté algo y siempre se me puso al mismo nivel de los Sauer. ¿Y usted no estaba a ese nivel, dice? No estoy a ese nivel y si fuera verdad lo que me están acusando, no es de ejecutar eso. Entonces siempre me han puesto al mismo nivel. En los juicios tú escuchas la palabra Doppelberg el doble que es Sauer. Usted mencionaba antes que hubiese hecho todo distinto, si es que tuviese que volver atrás. ¿Qué tan atrás? Pero... ¿Qué, dentro de eso, qué es lo más relevante? ¿Cuál cree usted no que fue haberme asociado con los Sauer. Asociarse con los Sauers fue Claro, su ese pecado original, digamos. el pecado original. Y haber sabido lo que hizo el audio, lo hubiera revelado en el minuto y no anónimo. ¿Lo haría de nuevo? Sí. Muchas consecuencias, pero se tenía que saber la verdad. Rodrigo Doppelberg, muchísimas gracias por conversar De nada. esta noche con nosotros en la entrevista Prime. Gracias. La entrevista Prime.